Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a reflexionar brevemente sobre algunos aspectos metodológicos que debemos de tener presentes en la enseñanza de las ciencias sociales en la etapa de educación primaria. Esta breve píldora la hemos estructurado en 3 puntos. En el primero de ellos veremos qué nos dice el currículum de educación primaria. En el segundo veremos qué nos dicen los expertos que trabajan en didáctica de las ciencias sociales. Y en tercer lugar veremos cómo podemos trabajar nosotros en nuestro aula de primaria. Bien, en primer lugar, ¿qué nos dice el currículum? Bien, creo que es bastante claro que el currículum de educación primaria aboga por un tipo de metodología en el aula que sea activa, es decir, que el alumno sea el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y el tutor, en este caso el maestro, desempeñe una función de mediador. Bien, a nosotros nos interesa para la enseñanza de las ciencias sociales también la cuestión que señala que los aprendizajes han de vincularse con el entorno de tal manera que el alumno construya su nuevo conocimiento partiendo de aquello que ya conoce y conectando sus vivencias personales con aquello que debe aprender. Bien, en segundo lugar, ¿qué nos dicen los expertos en didáctica de las ciencias sociales? Nos dicen que el entorno cotidiano de los alumnos de educación primaria puede ser empleado como fuente potencial para su conocimiento. En este caso, Carlin y Martin son geógrafos, trabajan en didáctica de las ciencias de la geografía y lo centran en el ámbito geográfico, pero ocurre de igual manera con las cuestiones vinculadas con la historia, es decir, la historia cotidiana de los alumnos y la historia del arte. Martin, que es otro de los autores de referencia, considera que tanto profesores como alumnos son geógrafos, en la medida en que todos tienen contactos directos y cotidianos con lo que nosotros denominamos el entorno humano y el entorno natural. Nuestros alumnos han acumulado conocimientos sobre el mundo cercano, pero también lejano, de tal forma que quizás lo que ellos no sepan es que estos conocimientos que tienen son útiles y son un punto de partida para que nosotros construyamos o ayudemos a que ellos construyan el conocimiento que deben adquirir en esta etapa educativa. Bien, el tercer punto. Bueno, el tercer punto no. Vamos a reflexionar primero sobre qué nos dicen los expertos y cómo lo podemos llevar directamente al aula de primaria. Bien, ¿cómo enseñar ciencias sociales? Bien, una cuestión que tenemos que tener presente es que hay varios autores que nos dicen que los maestros, y en especial los futuros maestros, empiezan a dar sus clases de ciencias sociales de la misma manera que ellas lo recibieron. Es decir, debemos revisar cómo planteamos nuestras sesiones de ciencias sociales para tratar de mejorar un poquito o de aportar alguna cuestión novedosa a la manera tradicional de enseñar ciencias sociales. Para ello, debemos reflexionar sobre cómo debe ser una correcta enseñanza de las ciencias sociales. Nosotros utilizamos autores que se han centrado en didáctica de la geografía, pero ya decimos que esto es extensible también a la didáctica de la historia y a la didáctica del patrimonio o de la historia del arte. Bien, lo primero es que debemos tener un conocimiento profundo de los contenidos que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y fundamental, y esto es muy importante, debemos conectar las experiencias cotidianas de nuestros alumnos con lo que vamos a trabajar en el aula. Y ahí entra en juego el maestro, es decir, tiene que conocer a sus alumnos y ese conocimiento lo debe llevar al aula para trabajar con ellos. Bien, en esta diapositiva aparece un esquema de Martin de cómo es el conocimiento didáctico. El conocimiento didáctico de los contenidos, es decir, la didáctica en este caso de la geografía, pero es aplicable, ya digo, a las ciencias sociales en general, donde se ve, por un lado, el qué, es decir, los contenidos, por otro lado, el cómo, la metodología que vamos a usar, y el por qué, es decir, las decisiones que nosotros tomemos y en función de qué las tomemos. Cuando se unen estos 3 elementos, nos aparece lo que se denomina, ya digo, el conocimiento didáctico de los contenidos, y es el elemento básico sobre el que nosotros apoyaremos nuestras intervenciones en el aula destinadas a las ciencias sociales. Bien, ahora sí, el tercer punto, ¿cómo podemos trabajar en el aula? Nosotros traemos aquí la propuesta de Blackman y sus compañeros que elaboraron en 2016. La vamos a ver a continuación, pero vamos a ver cuáles son sus fundamentos pedagógicos. Son sobre todo 4. Es decir, el primero de los principios en que se basa la propuesta de Blackman es que
presenta un marco definido, es decir, vamos a ver que son 7 puntos y se repiten de una manera regular. Son características que se entrenan en su conjunto y son recurrentes, es decir, también facilitan, una vez que se maneja, que el profesor, en este caso el maestro, tenga en su cabeza este esquema y lo repita una y otra vez, siendo un esquema flexible, aunque es un esquema más o menos fijo. La modelización es importante explicitarla, sobre todo para conectarla con los enfoques pedagógicos y los trabajos que existen en didáctica de las ciencias sociales. Es decir, que no digamos nosotros que queremos trabajar con un método activo y realmente luego lo que hagamos sea o trabajemos en sesiones expositivas. Bien, en tercer lugar, es muy importante que al conectar lo que nos dicen los teóricos con nuestra aula a través de un marco más o menos fijo, nos permite obtener resultados que, en algunos de los casos, podemos vincularlos con la transferencia, es decir, con los resultados que nosotros tenemos, si son buenos o son malos aplicando este modelo, podemos obtener conclusiones más o menos que podamos compartir con la comunidad científica. Y por último, que ya lo hemos mencionado y conviene remarcarlo, el everyday knowledge, es decir, el conocimiento diario aplicado a la geografía, aplicado a la historia, es decir, los conocimientos que tienen los alumnos de su vida cotidiana los debemos aplicar a las sesiones, ¿de acuerdo? Y por eso siempre se propone en el método de Blackman que la sesión parta de un ejemplo cotidiano o personal. Por eso, como ya he dicho, conviene conocer a nuestros alumnos y nosotros debemos aplicar ese conocimiento a nuestras sesiones de aula. Bien, aquí aparece el esquema de Blackman, que vemos que son 7 puntos, están estructurados en 5 características geográficas históricas y 2 características de instrucción, que denominamos el cómo. Entonces, vamos a mencionarlas brevemente. Dice, las características geográficas históricas son el qué, el por qué, el dónde, que es el primero, el qué y el por qué es el segundo, el tercero es ¿qué veo si amplío o reduzco la perspectiva, tanto temporal como espacial? Y aplicado tanto a la geografía como a la historia del arte. El cuarto punto es cómo ha cambiado a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, un determinado fenómeno. Y el quinto, cuáles son las consecuencias y cuáles son las ventajas o desventajas de lo que nosotros estamos analizando. Bien, este es el esquema de vamos a trabajar una serie de contenidos en el aula y los estructuramos de esta manera trabajando estos 5 puntos. Pero en nuestra sesión también Blackman nos dice un elemento fundamental del que ya hemos hablado en esta pequeña píldora es cómo puedo empezar la sesión de una manera motivante y para eso se incide de nuevo en algo que ya hemos dicho, en el everyday knowledge, es decir, en el conocimiento diario, en las experiencias cotidianas, que deben ser el punto de partida de nuestras sesiones. Y por último, se sugiere que las sesiones terminen indagando en qué han aprendido los alumnos en esa sesión. Bien, esta es nuestra píldora sobre ciencias sociales y si hay alguna duda, pues se puede consultar a través de correo electrónico. Muchas gracias y ha sido un placer.